Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy el hermano y su amigo, el pastor Salvador Turcios. Quiero transmitir desde acá de nuestros estudios, de nuestro hogar, para la honra y la gloria de nuestro Padre eterno. El tema en esta noche que el Señor me ha proveído es rompiendo maldiciones. Así que si te vas a conectar, hazlo, y para la gloria de Dios, te recuerdo, me gusta que tengas papel, lápiz, para que anotes las citas bíblicas que usaré en este tema. Pero antes de eso vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Digámosle: Padre eterno y santo, Dios todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra y gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenece, mi Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, ahora que voy a dar este estudio, Señor, permita que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Que sea su Espíritu Santo, Señor, abriendo el entendimiento de todo oyente, mi Dios. Que tu palabra, Señor, entre en cada vida, en cada corazón, y haga el efecto, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de aquellos, Señor, que en tu misericordia los alcanzarás para tu honra y para tu gloria, Señor. Recíbala en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Como dije, el tema es rompiendo maldiciones. Un tema, poco se habla de ello, pero esta noche el Señor me inquietó a que lo trajera y lo dé para que usted pueda aprender un poquito más. Dios te bendiga, Xiomara. Yo sé que ya estás conectada. Así que vamos a leer primeramente en Proverbios 26, versículo 2. Proverbios 26, versículo 2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Voy a leerle una vez más. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Sé que en los versos que le voy a dar, vamos a entender con claridad que esta palabra está plasmada en la palabra de Dios. Este versículo que acabo de leer nos da por sentado de que la maldición sí existe. Y de la maldición que yo quiero hablar en esta noche no es la que los brujos o los divinos quieren tirarnos. Quiero aclararle que esas no nos tocan a nosotros porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero quiero hablarle de una maldición que está en la Escritura. Vamos a ver cómo es que esto opera. Como dice el verso que leíamos, que nunca vendrá sin causa, es decir, algo lo provoca. Así que vamos a descubrirlo en esta noche. ¿Por qué en el versículo se usa ave como golondrina y gorrión? Es porque estas aves emigran de un país a otro dependiendo la temperatura o el clima. Por ejemplo, los que están acá en los Estados Unidos, cuando es tiempo de calor, se mantienen, pero cuando viene el frío se van a buscar a otro lugar donde esté el clima templado, que esté caliente. Pero ¿qué pasa cuando en ese otro lugar cambia el clima y tienen que regresar de donde habían salido? Es ahí donde está el problema, porque estas aves pueden traer bacterias, pueden traer microbios o enfermedades. Estamos en un tiempo bastante difícil hoy, donde hay un virus que fue transmitido a través de los animales. Así que esto nos lleva a pensar de que
cuando Dios usa en su palabra estas formas metafóricas, es para que entendamos cómo es que trabaja en el mundo espiritual. Así que présteme atención. Es de la misma manera que la maldición se mueve. Ahora, ¿qué es una maldición? Vamos a ver. Dice que es maldecir. Esa es una maldición. Maldecir. Cuando hablamos mal de una persona, estamos maldiciendo. Como dijo aquel, sin querer queriendo, pero esa es la verdad. Es una maldición. Cuando se habla en mal de alguien, tú estás maldiciendo. Hablando en mal es lo que quiere decir. Ahora, la definición de maldición es la operación de cierta fuerza o poder espiritual que tiene la capacidad de dañar, de afectar negativamente a una persona, a un matrimonio, a una familia o a una raza, a una ciudad, a una nación y por ende también a una institución. Eso es la definición que hay para esta palabra de maldición. El propósito es afectar, dañar a la persona, al matrimonio, a la familia, a la raza, a la ciudad, a la nación o a una institución. Como resultado es que nunca pueda alcanzar el propósito por el cual fue creado. Esa es la intención de la maldición y el resultado es que nunca pueda lograr o alcanzar la meta por la cual haya sido creado lo que está en la persona o en una institución o en una ciudad o en una nación. La maldición tiene un efecto dominó. ¿Qué es esto? Bueno, el resultado es que no solamente afecta al primero, sino que continúa de generación en generación. Esto es lo que quiero que entendamos. Que la maldición, mientras no haya alguien que la corte, va a continuar de generación en generación. La maldición no está delante de ti, está atrás de ti. Porque el verso dice, no vendrá sin causa. Algo lo ocasionó y después viene la maldición. La maldición puede afectar, présteme atención, puede afectar a nivel físico, emocional, mental, económico y social. Afecta en estas áreas de nuestra vida, de nuestro entorno. La maldición puede afectar a nivel físico, emocional, mental, económico y social. La maldición opera fuera de tiempo. Es así. En esta generación hace el efecto dominó, como dije, y continúa para la siguiente generación. Es un efecto dominó. Dio inicio en un punto, en algún lugar, da inicio y por ende continúa activándose, como dije, de generación en generación. Hay algo bien importante que a veces no prestamos atención. Cuando vamos donde un médico, donde un doctor, él hace unas preguntas. Le puede preguntar, ¿alguien de tu familia se ha suicidado? ¿Alguien de tu familia ha muerto de cáncer? ¿O alguien de tu familia padece de diabetes? ¿Por qué él pregunta ese diagnóstico clínico? Porque él ve hacia atrás. Porque él sabe que esto es hereditario. Usan esas expresiones, hereditario, pero esto es generacional, de generación a generación. Entonces, él ve atrás. ¿Por qué?
porque hay unas predicciones de carácter genético. Por eso lo hace. Por eso hace esas preguntas. En otras palabras, viene a través de la genealogía, como yo le dije. ¿Y qué es genealogía? Esa es la otra pregunta. Bueno, es la línea sanguínea del ser humano. Esa es la genealogía. La Biblia nos enseña que hay maldiciones y que hay causas que la provocan, pero también nos enseñan que hay maneras de poder desactivarlas, y eso es lo que vamos a aprender esta noche. ¿Cómo revocar una maldición o cómo evitar que nos alcance? Veamos cómo se origina una maldición o la fuente de la maldición. ¿Quién puede echar a rodar una maldición? Lo vamos a ver ahora. Esto es a través, como dije, de hablar. Pero présteme atención. En el universo solamente hay 3 personalidades que tienen este poder. Escúcheme bien, en el universo entero solo hay 3 personalidades que pueden tener este poder para echar a rodar una maldición. Ya lo vamos a ver a través de la escritura. ¿Quiénes son estas 3 personalidades? La número 1, Dios. Esa es la persona número 1. Número 2, los ángeles en representación de Dios. Y número 3, el ser humano, ya sea un profeta, un padre o un presidente. Estas 3 entidades que tienen el poder o potestad de pronunciar la maldición, ahora vamos a ver en la escritura. Segunda de Reyes 2, versículos 23 y 24. Segunda de Reyes 2, versículos 23 y 24. Dice así: Después subió de allí a Bet-el, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Yo le voy a enseñar mi calvo, aquí está. Estamos hablando del profeta Eliseo. Verso 24. Y mirando él atrás, o sea, el profeta volvió a ver hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mire lo que provocó esa maldición por haberse burlado. La burla es una maldición. Gracias a Dios que yo no me enojo, porque se pueden gozar de mi calva. Y como dice el Señor, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, así que en la mía ya cuenta menos. Amén. Así que tengamos cuidado de no burlarnos, porque es una maldición. Sencillo, pero esa es una maldición. ¿Qué provoca esta maldición? La provocó en esta que vimos, fue la burla al profeta. Estos jóvenes, en su juventud, sin entender que eso no agrada a Dios, se burlaron del profeta y el profeta se enoja y suelta la maldición. Y 2 osos, dice, los mataron, provocó muerte esa maldición. Quizás te preguntes, ¿cómo Dios puede maldecir? Es fuerte, pero la Biblia sí lo dice. Dios maldice. Génesis 3, verso 14. Mire lo que dice ahí. Génesis 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es una maldición. Dije de las 3 entidades que lo pueden hacer, ya vimos 2. Dios y el profeta. Falta el ángel. Bueno, ahora quiero que entienda algo en este versículo que acabo de leer.
La serpiente no es hembra, es macho. Y con quien está hablando Dios ahí es con Satanás mismo, sino que él ha tomado esa forma de serpiente. Y le dice, maldito serás, aunque en el versículo dice maldita. Pero cuando vamos a los originales hebreos, la culebra es varón, no es hembra. Así que tenemos que entender eso también. Preste atención entonces a las maldiciones que vienen de Dios. Solamente tienen un propósito, pero ese propósito es santo. Mientras que la maldición que viene de Satanás o un representante satánico tiene el propósito de dañar porque es sucio e inmundo. Cuando Dios maldice, lo hace por 3 razones santas. La primera, en primer lugar, para proteger sus intereses. Tú eres su interés. Tú que has nacido de nuevo, eres su interés. Le interesas tanto que Él va a tratar de cubrirte. ¿Por qué yo te digo esto? Porque si tú te sales de la cobertura de Dios, tú eres responsable de lo que te pase o el resultado de la obediencia que hayas hecho. Número 2, segundo, es para disciplinar lo malo que hemos hecho y para juzgar el pecado. Usted ve en la escritura que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una maldición, que no la vemos de esa manera, es una maldición de muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso es para guardarte, porque si tú conoces el final de esa consecuencia, de esa maldición, entonces te vuelves a Dios y esa es una maldición para guardar tu santidad. Tercero, para llamar la atención de la persona a fin de que se dé cuenta que anda por el mal camino y que se vuelva a Dios. Por eso lo hace. Es como un corrientazo eléctrico. Tú puedes ver el cable eléctrico, pero no ves la electricidad. Así, Dios te está observando, no lo ves, pero Él nos está observando. Y de momento que cruzamos, entonces viene ese corrientazo, como digo, para hacernos entender y hacernos ver que estamos pisando lugar peligroso y que nos volvamos al camino de Él. Debe de saber que Dios habla mal de aquellos que se apartan de sus caminos. Dios ha colocado leyes y principios, los mandamientos de Dios. Son las leyes y los principios de Dios. ¿Por qué puso los mandamientos? Para que no te cruces el mandato que está escrito. En Isaías dice que les vino el mal porque traspasaron sus linderos. En otras palabras, desobedecieron al mandato. Uno de ellos era que él les había dicho, no se alleguen a mujeres incircuncisas, que no hicieran pactos con pueblos paganos, con pueblos que tenían otros dioses. Y el pueblo de Israel cometía el error y se unía a gente que no era temerosa de Dios y sufrían las consecuencias. Por eso Él dice que lo hace para guardarte. Ahora bien, hay muchas maldiciones a través de toda la Escritura, pero en esta tarde vamos a estudiar solamente una. Esta se llama Ahor. Si tiene un lápiz, escríbalo, A-O-R, Ahor. Más adelante le va el nombre completo. Esta maldición, ¿cómo es que opera esta maldición? Vamos a ver lo que este espíritu inmundo que opera en esta maldición, qué es lo que hace en el ser humano.
hace que la persona pierda la capacidad de entender la palabra de Dios o cualquier documento que esté leyendo. Présteme oído a esto. Esta maldición viene a través de este espíritu inmundo llamado Ahor, hace que la persona pierda la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Cuando entra en acción es como un velo que pone delante de tus ojos. Ahora es privar el entendimiento de la lectura que usted haya destinado a leer, y en este caso cuando es la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, yo no entiendo la Biblia. No entiendo por qué. Vamos a ver por qué. Porque hay una maldición que está sobre la persona y necesita deshacerse de ella. Veamos 2 Corintios 4:4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En el estudio de ayer lo dije, pero en este estudio está anclado en este tema, rompiendo maldiciones, porque es necesario que esto se rompa. 2 Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo no sé si observó lo que hay en este versículo. En este versículo se nombra 2 veces la palabra Dios, y la primera está escrita con D minúscula. ¿A qué se refiere? Al Dios de este siglo, que es el diablo, es Satanás. Esa, amado hermano, cuando usted escriba la palabra Dios, no la escriba con D minúscula, sino con D mayúscula. Porque cuando lo escribe con D mayúscula se está refiriendo a Jehová Dios de los ejércitos. Pero si le escribe con D minúscula, usted está hablando del Dios de este siglo. Eso es lo que dice el versículo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Vea lo que hace ese Dios, cega. Ese es Ahor. Ese espíritu inmundo se llama Ahor, que le cega el entendimiento. Le dije que la intención de él es que usted no tenga el entendimiento de la palabra de Dios. Ahí trabaja él, en esa maldición. Pero luego dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La última palabra Dios está con mayúscula, que se refiere a nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Así que ahora es un espíritu inmundo que causa en ti una ceguera espiritual. Y por eso es que dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Si la leo, no la entiendo. Es por esto. Ahora te lo declaro en esta tarde. Mientras tú no aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, podrás tener un conocimiento natural de la Biblia, pero nunca una revelación de su palabra, porque te cega el entendimiento. ¿Cómo puedes detectar esto? ¿O cuándo? Cuando una persona está siendo oprimida por esa maldición, ora poco, no ayuna. Cuando ora, siente que el cielo es como una tapa de bronce que no puede pasar su oración, porque el enemigo ha tomado posesión. Ahora, ¿qué es lo que causa que Ahor opere? Bueno, leamos Génesis 12, verso 3. Génesis, libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice ahí. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendito en ti todas las familias de la tierra. Esto se lo dijo Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Si tú bendices, la respuesta que va a volver a ti es bendición. Pero si tú maldices, es como el boomerang. Tú lo sueltas y no toca nada, sino que vuelve a ti. Asimismo es la maldición y es igual a bendición. Si tú bendices, recibirás bendición. Pero si tú maldices, la maldición se regresa a ti. En el original hebreo, la palabra que se usa para maldecir es, si la quieres anotar, es bumekachleach or. Bumekachlear ahor. Se la voy a deletrear. B, de la que le llamamos B grande, B labial, U, M, E, K de kiosco, A, L, E, A, G, espacio, ahor. Bumekaleach, ahor. Esa es la palabra hebrea para maldecir a los que te maldicen. Es maldeciré a tus maldicientes, dice esa palabra. Cada vez que se hablen mal, présteme atención a esto, cada vez que se hablen mal de Israel, tú estás activando en contra de ti mismo ahora una maldición, no para el pueblo de Israel, sino para ti mismo. Porque, ¿qué dijo el verso? Maldeciré a los que te maldijeren. Así que prestemos atención a esto. Allá por el año de 1947, cuando las Naciones Unidas firmaron el decreto diciendo a Israel que iba a ser una nación, 3 países latinoamericanos no firmaron el acta y votaron en contra, o sea, no queriendo que Israel fuera una nación. ¿Quiénes fueron estos países? Fue Cuba, Colombia y Chile. ¿Cuáles fueron sus resultados? Investiguen la historia y se va a dar cuenta lo que les pasó. Un hombre de Venezuela, muchos lo conocen, saben quizás su nombre. Él dijo, escúcheme bien lo que él dijo, desde mis entrañas maldigo a Israel. ¿Y sabe lo que le pasó? Desde sus entrañas salió el cáncer que lo mató. Asimismo, porque él maldijo y la maldición se volvió a él. Esto es serio, hermanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Cuidado con hablar en mal de alguien, porque activas ahora. Es una maldición. ¿Cómo se activa? Hablar mal de un líder espiritual, de un pastor, de un líder. En hebreo se le llama lashon hara. Lashon hara. Es L-A-C-H-O-N-J-A-R-A, lashon hara, que quiere decir lengua maligna, en otras palabras, chisme. Cuando dices algo de alguien, activas esta maldición. Te diré algo, lo que tú hablas en secreto, en tu hogar, en tu casa, en el cielo se oye por alto parlante. Hay una historia de eso en la escritura. El rey dijo, alguien de los nuestros nos está vendiendo. Aquí hay un espía entre nosotros, dijo el rey. Y un hombre que estaba ahí le dijo, no, mi rey, es que en Israel hay profeta de Jehová. ¿Qué fue esta historia? Es que querían atacarlo de Israel y cada vez que intentaban, le decía, ve a esta parte porque quieren atacarte por este lado. Y cuando llegaba no había nadie. Entonces él dijo que era que lo estaban vendiendo, pero no, era que Dios estaba en acción en esa forma de querer maldecir al pueblo de Israel. Ahora,
Esto es verdaderamente maravilloso. Cuando alguien detiene su lengua de hablar, Dios le bendecirá, Dios lo guardará, porque eso es lo que Él ha prometido. Así que hay muchas formas. Aleluya. Algo se pasó acá en la computadora que no me quiere dejar trabajar. Me metió algo ahí. Perdón, amados. ¿Cómo podemos ver esto cuando hay intentos de suicidio? El intento de suicidio activa esa maldición, carácter iracundo. Se enseña y se daña el sistema digestivo. Hay debilitamiento muscular, fobias, son síntomas de una maldición. La idolatría, amados, es terrible. La idolatría activa esa maldición. Deshonra a los padres, activa esa maldición. Otra forma de activar es cuando se violan los derechos de los que tienen impedimentos físicos. Por ejemplo, el sordo o el ciego. Cuando alguien le hace maldad o se burla de ellos, en sí mismo activa esta maldición. Hay tres grupos que cuando se violan sus derechos activan en contra del que hace esta maldad o perversión, por decirlo así, son a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Es tremendo esto, hermanos. Esto se activa cuando alguien no tiene misericordia de estos tres grupos, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Mire lo que dice Zacarías 7, verso 9. Zacarías 7, versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Está en la Escritura. El problema es que no prestamos atención a lo que el Señor nos dice en su palabra y soltamos nuestro hablar sin darnos cuenta que estamos activando a nosotros mismos esta maldición. Aquí hemos estudiado únicamente una, hay muchas. En primer lugar, hay una que activa bien fuerte esta maldición y es el antisemitismo. ¿Qué es esto, el antisemitismo? Es hablar en mal del pueblo de Israel. Ellos son los descendientes de Sem, por eso se les llama semitas. Y hablar en mal de ellos, eso es antisemitismo. Por eso es que mejor demos bendición y bendigamos al pueblo de Israel. Ahora, no piense que porque usted lo bendice y habla bien y todo, en un momento que se descuide puede activar en su vida esta maldición. Como le dije, la shanjara, que es hablar en mal o decir un chisme de algo. Otra más es intento de suicidio. Activa esa maldición. Carácter iracundo, como dije hace un momento atrás. Es una ira por nada o permanece siempre airado, enojado. La idolatría es otro que activa. Como dije, pues, el no honrar a los padres. Está bien que le festejes,
pero el honrarlo es respetarlos, amarlos y proveerles cuando haya o tengan la necesidad. De igual manera, hacer daño a una persona que esté incapacitada. Amados, es terrible porque yo le doy gloria a Dios. Él me ha permitido ser un PG de un hermano que es inválido. Y el Dios me guarde que quiera hacer algo en contra de él. No, busco lo mejor para él, que esté bien. Le guardo todo lo que él recibe. ¿Por qué? Porque es para su sustento. Pero si como yo soy el que le manejo las finanzas, no, Dios me conoce y Dios sabe que hasta el último centavo le pertenece a él. Así es, amados hermanos, que tengo cuidado en esto, porque como dije, el hecho de que demos bendición a Israel, si me descuido en otra área, esa maldición se puede activar en mí. Y espérenme, Señor, que no. Hay otras causas, como tener relaciones sexuales con la madrastra. Esto es tremendo, hermano. O tener relaciones sexuales con animales. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Bestialidad. Eso es bestialidad. En Levítico 18, en adelante, ahí usted puede deleitarse leyendo todos esos estatutos que están escritos para que no hagamos lo que ahí está plasmado en la palabra de Dios. Una más, para concluir. Esto que le voy a decir es fuerte, sé que le va a sonar fuerte, pero se lo tengo que decir, porque es de parte del Señor. Algo que activa esta maldición, y esto es directamente, primeramente a la persona y luego a sus hijos. ¿Se recuerda que al principio le dije que hace efecto dominó? Que de mí pasa a mi hijo, de mi hijo a mi nieto, de mi nieto a mi bisnieto. Efecto dominó. ¿Cuál? Pero esta es fuerte porque comienza con nosotros mismos. Y esto es cuando tú no das los diezmos correctamente. Yo no predico de diezmos, pero yo nací el 9 de mayo de 1989 en mi país, en El Salvador, en la iglesia Misión Cristiana Elim. Y Dios me enseñó desde ese día hasta hoy, 24 de abril del 2020, nunca dejé de diezmar y por eso tengo la vida que tengo, porque nunca Dios me falló. Él me dijo en su palabra que si yo lo hago, yo no voy a quitar dinero prestado a nadie, mas yo prestaré, dice el Señor. ¿Por qué la gente vive prestando? Porque no diezma. Y es una maldición directamente con la persona y por ende hace el efecto dominó en sus hijos. Amados, preste atención a esto. Esto no es del pastor. Yo soy pastor, yo diezmo. Esto es para la obra del Señor. Y lo hago con todo mi corazón porque el diezmo no es otra cosa que una representación externa de su consagración interna. Ese es el diezmo. Es demostrar que usted por dentro está consagrado a Dios y todo lo que a Él le pertenece, usted se lo da. Tan sencillo como eso es. Que si se enoja o no se enoja, ese ya no es mi problema. Enójese con Dios, no se enoje conmigo. Yo quiero que el Señor lo bendiga. Él le dijo al pueblo de Israel que si hacían ese pacto,
Ellos iban a estar siempre de cabeza y no como cola. Iban a prestar a otras naciones. Y si vemos la historia de Israel, ese es el país que no le debe a ningún país en el mundo. ¿Por qué? Porque se sujetó a esto. Esa maldición no llega a ellos. Y eso es lo que quiero que nos llegue a ti también. Por eso te lo hago entender. Hay otras que son fuertes también, pero las personas dicen, ¿qué me pasa? No entiendo. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué si acabo de cobrar y ya no tengo? No se dan cuenta que ahora está metido ahí y ha desatado esa maldición al no entregarlos correctamente, porque no es la cantidad, no. Es que lo que verdaderamente le corresponda a Dios, usted lo dé de corazón. Si no lo da de corazón, no lo haga tampoco, porque Dios no se lo recibe. Tiene que ser que nazca de su ser porque está agradecido de la bendición que Dios le ha dado. Por eso se hace, no es por otra cosa. Si yo le contara mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida a causa de esa parte que le corresponde a Él, se quedaría diciendo verdaderamente, yo he fallado ahí. Hemos visto 13 causas que produce esta maldición llamada Ahor, pero imagínense, hoy estamos en una cuarentena, ayunando por 40 días, pero eso no quiere decir que porque yo estoy ayunando, yo ya no tengo que dar lo que a Dios le corresponda. No, hermanos, esto es siempre, esto es hasta que el Señor venga. Tú tienes que tomar la decisión en este día, en esta noche, de romper esa maldición. De eso se trata el tema, rompiendo maldiciones. ¿Cómo lo harás? Volviéndote al camino que habías dejado, volviéndose a la senda antigua. Porque a veces queremos hacer cosas que para nosotros están bien, pero preguntémosle a Dios si rompiendo esas reglas que Él ha estipulado le agradan o no. Entonces podemos nosotros volver a hacer alianza con Dios. Y de nuevo, que esa maldición se corte. Porque el problema es que si yo no me arrepiento, mi descendencia va a seguir con ellos. Porque esto es de generación a generación. Y yo quiero que el Señor corte de una sola vez ese tipo de maldición. Hemos visto muchas acá, muchas, pero Dios quiere que tú tomes la decisión de romper con esa maldición. Tal vez no lo hicieron tus padres, pero tú lo puedes hacer para estar en favor de tu descendencia, de tus hijos. Yo te quiero decir en esta tarde que este mensaje no es para que te sientas mal, sino para que reflexiones y entiendas que a veces hacemos cosas que a nuestro parecer se ven bien, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Él tiene lo establecido en su palabra, en su escritura, y necesitamos sujetarnos a ella. Es ahí donde nosotros alcanzamos el don y la misericordia de Dios. Cuando decimos, espérate, lo estaba haciendo mal, tengo que volverme al camino de Él, tal como lo ha dicho en su palabra. Amado, si tal vez nunca habías escuchado un tema así, no lo hice por ofenderte, sino para enseñarte que Dios tiene misericordia, tanto la tuvo de mí como la tiene de ti, y que te vuelvas a su camino.
como dijo el profeta, que lo que se salía del camino regrese, que se allane la calle, el camino, que lo torcido se enderezca. Ese es el propósito. Y tú lo puedes hacer, porque en ti está el romper la maldición. Se corta de una vez y para siempre. Cuando nos sujetamos a lo que la Escritura dice, amados, muchas personas me llaman diciéndome, no sé, pastor, ¿por qué? Pero no veo nada de prosperidad. Y cuando yo les hablo, ¿cuál es la razón? Dan la vuelta y dicen, no, voy a seguir haciendo lo mismo. Seguirás así por muchos años hasta que entiendas que Dios quiere bendecirte y no quiere que entres en ese tipo de maldiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos hermanos y hermanas o amigos, Señor, que se conectaron o los que se han de conectar, Señor, después y verán esta transmisión, Señor. Bendícelos, guárdalos, prospéralos, mi Señor, y que puedan entender, Señor, que necesitamos hacer pacto contigo, Señor, no con el mundo, no con nuestros deseos, no con nuestros pensamientos, sino con tu santa y bendita voluntad, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, sé mi Dios, tu palabra es fuerte, pero no hay otra forma de decirla, Señor, sino tal como tú la dices, que tenemos que hacerla, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me la bendiga.